es un día especial, son los pequeños gustos, como siempre digo, que me da esta Secretaría del Federal y ya sabido, lo he dicho más de una vez, me doy el lujo de acompañarte, te quiero mucho, que sos una gran amiga. Este día yo te doy ahora el saludo del feliz día a mi querida amiga y a tantos que están hoy acompañándonos acá. O sea que hasta creo yo que dentro de las temáticas que podemos elegir para ver un día como hoy, esta es buena para un día como hoy, porque es un concepto de amplitud de mirada del ser humano con el medio ambiente, o sea que creo que es más que oportuno. Así que Leti, Bueno, buenas tardes a todos, a todas. La verdad que es un gusto volver a estar compartiendo estas capacitaciones. Ya hace exactamente un año que habíamos hecho una de las primeras, donde abordamos la problemática de la ambiental y el rol que tiene el notariado en esa problemática. En ese momento dijimos, como que expusimos que nos parecía que nosotros los notarios y las notarias teníamos un triple rol en esta cuestión, ¿no? Por un lado, como ciudadanos, como vecinos, como personas interesadas en que vivir en un ambiente sano, equilibrado, en consumir alimentos saludables, en contar con agua segura, en llevar una vida plena, y también, por supuesto, en segundo término, como operadores jurídicos, como operadores del derecho, con este desafío, ¿no?, que nos presenta la cuestión ambiental, y como tercer rol sería propiamente lo que hace a nuestra función notarial, ¿no? Nosotros estamos sí, sí, convencidos sí, sí. que digamos, que podemos aportar herramientas eh, que son válidas y que sirven para lograr el derecho ambiental eficaz, ¿eh? O sea, que se pongan en funcionamiento estos institutos de derecho ambiental que existen en nuestra normativa, pero que a veces se hace muy difícil implementar, o sea, pasar de la declaración a la acción. Así que bueno, en eso estamos trabajando. Y este es un tema, como bien vos decís, que es muy extenso y que hoy vamos a hacer una presentación, ¿no? Después, con muchas novedades que tenemos, porque como decíamos ya en este año, desde un año desde que empezamos con estas capacitaciones en Derecho Ambiental Notarial, ha habido muchas novedades normativas, como la ley que reformó, que se sancionó en diciembre del año pasado, que reformó la ley de presupuestos mínimos de manejo del fuego, bueno, prohíbe el cambio de uso de suelo por 60 años en zonas incendiadas. Esto aún está sin reglamentar, pero que va a tener un impacto significativo en nuestra actuación cuando hagamos escrituras traslativas de dominio, por ejemplo. También entró en vigencia el acuerdo de Escazú, el convenio regional para América Latina y el Caribe sobre acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en cuestiones ambientales, sobre el cual hicimos una capacitación. Ofrecimos una capacitación que, bueno, tuvimos el honor de contar con la profesora Leila Devia, que, bueno, es una eminencia en esta cuestión de derecho ambiental, así que, bueno, estuvo muy lindo, hubo mucha participación y repercusión. También entró en vigencia la ley Yolanda, que es una ley de adhesión, en la cual la mayoría de las jurisdicciones ya han adherido y que tiene como objeto garantizar la formación integral obligatoria en ambiente con perspectiva de desarrollo sostenible, con especial énfasis en cambio climático, o sea, el tema que estamos tratando justamente esta tarde, para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías. Así que bueno, nosotros como siempre remarcamos que el notario ejerce una función pública, ¿no? Así que también seguramente vamos a profundizar en esto. Ahora estamos abocados a la capacitación de la ley Micaela, que ya nos hemos anotado, pero seguramente en los próximos meses vamos a trabajar con ley Yolanda. También entró en vigencia la ley de educación ambiental integral, que digamos, busca instalar la educación ambiental como una política pública nacional, y desde el Consejo Federal, con la creación de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable, que vos mencionaste antes, estamos trabajando activamente para capacitarnos en estas cuestiones y abordar este gran desafío que nos toca, que es transversal, que le toca a toda la sociedad, de lo que se puede decir el tema del siglo, ¿no? El cambio climático. Se habla de que la pandemia del COVID, que todavía estamos transitando, ha redimensionado y visibilizado estas cuestiones, ¿no? Y temas que se veían que iban a suceder a largo plazo, ahora se han acelerado, como por ejemplo la transición energética, pasar de
combustibles de fuente fósil a energías renovables, o sea, son cuestiones que se vienen o sea, que ya están instaladas a nivel mundial. Nuestro país no es ajeno a ello, tenemos fenómenos permanentes que vemos inundaciones, sequías extremas, incendios como los que tuvimos a fines del año pasado en el delta del Paraná, ¿no? tan graves, y tenemos muchísimos avances y novedades prácticamente diarias, ¿no? La provincia de Misiones creó un ministerio de cambio climático. En esto es pionero en la región. Tuvimos oportunidad de escuchar al ministro Lombardi en una charla que nos invitó muy generosamente el doctor Dino Bellorio Clavot, quien también ha participado, nos ha visitado la comisión, que es el director de, entre otras muchas cosas, el director del Instituto de Ecología, Medio Ambiente y de los Recursos Naturales y Energéticos del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, que aprovecho para comentar que hoy está sacando su nuevo libro, que es justamente Derecho Ambiental y del Cambio Climático Global. O sea, como muy recomendable como todas sus obras, ¿no? Pero bueno, sin embarcarnos en hablar de terminología, porque tampoco tendríamos que traer a un especialista para ello, pero vamos a explicar, porque estamos un poco bombardeados, ¿no? En las redes, en las noticias, con todo este tema de cambio climático, efecto invernadero, pero vamos a explicar brevemente y no en forma técnica qué consiste. El efecto invernadero es un fenómeno natural, que consiste en que la energía que se produce en la Tierra genera gases que son contenidos en la atmósfera. Es como que rebota en esa capa y regresa a la Tierra, que eso hace que se mantenga la temperatura estable, en un promedio en todo el planeta y digamos, promediando todas las estaciones de unos 14 grados. Si no existiera esto, la temperatura, según explican los especialistas, sería de menos 20 grados. O sea, no podríamos desarrollar la vida como lo hacemos o como la conocemos. El problema que a partir de la era industrial, sobre todo de la segunda revolución industrial a fines del siglo XIX, cada vez se comienza a necesitar más energía para todos los procesos industriales, ¿no? Y el desarrollo, el consumo, la industrialización. Entonces cada vez se extraen más recursos con consecuencias como deforestación, pérdida de hábitats naturales, bueno, los que ya conocemos, que provoca una mayor acumulación de gases de efecto invernadero, que se los conoce como GI, ¿no? Las siglas. Sobre todo, bueno, son muchos esos gases, no los vamos a comentar a todos, pero dióxido de carbono, dióxido de nitrógeno, metano, todos esos gases provocan un fenómeno de calentamiento global con las consecuencias que también vemos permanentemente en los medios y en las redes sociales, derretimiento de los hielos, pérdida de biodiversidad. Y bueno, esto nos hace pensar un poco en el concepto de cambio climático, que si bien está interrelacionado con los otros fenómenos que dijimos antes, deforestación, desertificación, destrucción de los humedales, que son todos grandes captadores de carbono, ¿no? Si destruimos eso es como que destruimos los pulmones que de alguna manera filtran todos esos gases, se provocan todos estos fenómenos, acidificación de los océanos, bueno, quema de combustibles fósiles para generar energía, cada vez con sistemas más agresivos, entre comillas, ¿no? Porque no es lo mismo la producción o la explotación tradicional de hidrocarburos con la explotación, con el fracking, la fractura hidráulica. Entonces, bueno, todo eso va impactando en el planeta, ¿no? Este cambio de clima se atribuye directo, o sea, esta aceleración que contábamos, se atribuye directo o indirectamente a la acción humana. Que eso es la gran diferencia, lo que vería el cambio climático natural. El maestro que siempre recordamos, el doctor Eduardo Pigretti, lo explicaba muy claramente en sus clases, él lo graficaba diciendo, el ser humano modificó, se agarró la palanca y tocó el termostato, ¿no? Eso es un poco lo que pasó, y si bien es un tema político internacional donde hubo muy fuertes teorías negacionistas que decían que no, que el cambio climático era una evolución natural, así que hasta no hace tantos años había como una corriente negacionista. Hoy eso prácticamente ya está superado porque incluso el panel intergubernamental de expertos que trabajan en todos los convenios de Naciones Unidas, que es un órgano, digamos, que está dentro de la convención que ahora vamos a mencionar, ha demostrado fehacientemente
que la acción del hombre ha acelerado este fenómeno. De hecho, recibieron un premio Nobel por su investigación, ¿no? Hace unos años. Así que, bueno, este problema, que si lo pensamos así parece un poco apocalíptico, como una catástrofe, la búsqueda de solución, que por supuesto es un problema global, necesita de la participación y el esfuerzo en común de todos los países, y es transversal a todos los sectores, porque todas las personas van a ser impactadas. Por supuesto que van a ser más vulnerables quienes viven en situaciones precarias o viven en estados insulares o en lugares, digamos, que cuentan con viviendas precarias, pero lo vemos en la semana pasada, una tormenta en Alemania con unos aludes, o sea, Alemania, uno de los países con más recursos del planeta, que lleva la delantera económica, sin embargo, tuvieron inundaciones terribles, destrucción de vivienda, más de 150 fallecidos, o sea, y desaparecidos. Bueno, lo habrán visto las imágenes en los medios, ¿no? Así que bueno, la respuesta un poco a todo esto está en la clave del desarrollo sustentable o desarrollo sostenible, que si bien algunos autores hacen una diferencia, en esta charla muy brevemente lo vamos a tomar como sinónimos, no los vamos a diferenciar. Este concepto es acuñado por primera vez en un informe en el año 1987, un informe de Naciones Unidas que se conoce como el informe Brundtland. Si bien el nombre oficial fue Nuestro Futuro Común, pero bueno, todos lo conocen porque la primer ministra noruega, que se llamaba Gro Brundtland, trabajó en ello, así que bueno, se lo conoce por ese nombre. Y es ni más ni menos que lo que recepta nuestra Constitución Nacional en el artículo 41, que recordemos que el artículo 41 es el que reconoce el derecho de todos los habitantes de gozar de un ambiente sano, apto, equilibrado, y que a satisfacer las necesidades del presente sin comprometer a las generaciones futuras. Ese es el concepto de desarrollo sustentable, acuñado en ese momento, en el 87, pensemos nuestra Constitución se reforma en el 94, así que adopta, digamos, este principio, ¿no? Este concepto. O sea, que está en nuestro orden normativo positivo. Y vemos que tenemos, a partir de la reforma del 94, un nuevo sujeto de derecho, que van a ser las generaciones que aún no nacieron, o sea, nuestros descendientes, personas que seguramente ni siquiera vamos a llegar a conocer, ¿no? Entonces, fijémonos que esto exige un desafío muy importante para cómo nos comportamos en la actualidad, ¿no? En un avance inclusive más actual, porque pasaron ya años de todo esto, se sigue adoptando una visión ecocentrista, donde se habla de un movimiento en nuestra región de constitucionalismo andino, porque incluso constituciones de algunos países como Bolivia, como Ecuador, ya reconocen, o sea, no solo a las generaciones futuras, a las presentes, a las futuras, sino a la naturaleza como sujeto de derecho. La naturaleza o a elementos de la naturaleza, a los seres sintientes, como son los animales, o personas no humanas. Ya tenemos jurisprudencia donde acá mismo en nuestro país tenemos el caso de la orangutana Sandra, que habla de este animal como una persona no humana. O sea que es algo que a veces, si nos ponemos en una postura clásica del derecho común, nos parece como que es, ¿no? Como que es raro que la naturaleza deje de ser objeto y pase a ser sujeto de derecho. Pero bueno, hoy está cada vez más ampliamente aceptado, incluso el ministro de la Corte, Ricardo Lorenzetti, lo explica muy bien, dice, la naturaleza hoy es la parte débil que debe protegerse. Y de acá se acuña este principio indubio pro natura, también se lo conoce como indubio pro Gaia, ¿no? En caso de duda debe estarse a favor de la naturaleza, principio que es receptado en nuestro máximo tribunal en un fallo, que es el caso Majul contra Pueblo General Belgrano y otros, era el caso de la provincia de Entre Ríos, porque se estaba construyendo un barrio náutico, o sea, un emprendimiento inmobiliario en un humedal, y no se habían presentado la evaluación de impacto ambiental y determinadas cuestiones, que bueno, ya lo explicamos en otra capacitación, no nos vamos, si alguno tiene ganas de profundizar en el tema, lo puede escuchar, pero quiero decir, ya ahí en este fallo
la Corte dice claramente que debe aplicarse, además del principio precautorio, el principio indubio pro natura. Leti, Sí. no, perdón, que de paso yo no lo dije al principio y me parece que es oportuno para ahora. Sabemos que el canal de consultas es preguntasfederal@gmail.com y tengamos en cuenta que para esta capacitación, si después da o en algún otro momento, si envían alguna consulta que se te puede derivar, yo también le sugeriría que, teniendo en cuenta tu rol de presidente de la comisión, justamente por ahí en algún momento aparece algo a profundizar, temática que se tenga en cuenta por el notariado, porque luego puede ser materia de inclusión en tratamiento de la comisión y una evolución en los análisis que nos empiezan a tocar, no solo para la capacitación. Pero de paso aprovecho y vendo el producto de preguntafederal@gmail.com, que no lo había dicho. Perdón, Leti. No, Adelante. no, muchas gracias y es muy oportuno lo que acabas de comentar porque aprovecho también yo a hacer una suerte de publicidad, metimos ahí como la placa publicitaria y contarles que la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable está creciendo, se están incorporando nuevos miembros de otras provincias, así que aprovechamos a invitar a las provincias que aún no han mandado o no han enviado a un representante, incluso tenemos provincias que tienen más de un representante, los invitamos a participar activamente porque esta temática, como decíamos antes, es transversal y además necesitamos conocer y trabajar sobre las particularidades de cada región, de cada provincia, porque por supuesto vamos a tener normativa uniforme en todo el país, como las leyes de presupuestos mínimos ambientales, pero cada jurisdicción tiene sus particularidades. Así que es muy importante que todos nos involucremos y sigamos avanzando en esta dirección. Así que aprovecho, por supuesto, que también a los que no están en la comisión pueden venir a hacernos preguntas o enviar sus preguntas, que de hecho ya hemos tenido varios casos que han consultado y bueno, los trabajamos, ¿no? Porque también nos sirve para avanzar en esta temática. Y vos bien decís que apunta un poco al trabajo que estamos dando interdisciplinario, al ser transversal esta temática junto con las cuestiones de políticas de género y el trabajo que se está desarrollando, vamos viendo cómo se empieza a intercomunicar entre comisiones y áreas de trabajo. O sea que bueno, dimos los avisos, vale, son importantes y creo que contribuyen. Pero adelante, Leti, Bueno, seguí tranquilo. fantástico, gracias. Entonces, para terminar de cerrar este concepto de desarrollo sustentable, que se acuñó allá por la década del 80, como decíamos, y se recepcionó en la reforma de la Constitución, la última de 1994, actualmente se habla de desarrollo sustentable con una triple faz, ¿no? O sea, hoy se entiende que para hacer desarrollo tiene que incluir la variante económica, social y ambiental. Ese tríptico de que ya no se puede escindir. Eh, bueno, en cuanto a instrumentos internacionales, como decíamos, este es un problema global, la comunidad internacional lo entendió así, y ya en el año 1992, en la Cumbre de la Tierra, en Río, como se conoce la reunión de Río 92, se suscribió un convenio marco sobre cambio climático, que nuestro país ratificó mediante una ley en el año 93 y fue ratificado por 197 países. Posteriormente, en el 97, se suscribe el protocolo de Kioto, que es un protocolo a este convenio, que lo que buscaba era la reducción global de emisiones y de alguna manera aplicando el principio del derecho ambiental internacional de responsabilidad común pero diferenciada, que quiere decir que si bien todos los países tienen responsabilidad en tomar medidas de mitigación contra el cambio climático, no todos tienen la misma responsabilidad, porque no todos han contribuido a la generación de gases de la misma manera, ¿no? No todos son responsables de igual manera. Entonces vamos a tener países que son los industrializados, que son los mayores responsables de esta cuestión, y los países que, como se dice ahora, son los acreedores, entre los que estamos nosotros, que deben desarrollar, tienen el derecho al desarrollo, por lo cual van a tener o está previsto que reciban financiamiento, transferencia tecnológica para realizar ese desarrollo de manera sustentable. Por supuesto que de aquella década del 90 ahora el mundo cambió porque
imaginémonos que en ese momento China e India estaban como países en vías de desarrollo. Claro. Y actualmente están entre los 6 que más emiten, que generan emisiones de gases de efecto invernadero. O sea, actualmente el 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero lo generan entre, bueno, China, India, Estados Unidos, Rusia, la Unión Europea y Japón. O sea, ahí tenemos esas, bueno, Unión Europea es todo el bloque, ¿no? Pero tenemos esos 6 responsables del 70% contra el resto del mundo, ¿no? Parece esos partidos de que se dice contra el resto del mundo. Entonces, fíjense qué mayor impacto de responsabilidad tienen estos países, ¿no? Fue muy difícil la negociación. Estados Unidos, si bien es uno de los mayores emisores, nunca quiso ratificar el protocolo de Kioto, así que bueno, siempre fue una cuestión muy criticada también porque al no haber un tribunal ambiental internacional, tampoco había, o sea, como que los países decían, bueno, ratifico, después me salgo, y como que no había ninguna consecuencia, ¿no? Más allá que digamos, el repudio internacional, pero bueno, así llegamos al año 2015, o sea, no hace tanto, donde se suscribe, después de muchas negociaciones, el Acuerdo de París, que es ratificado por 191 países. Nuestro país lo ratificó mediante una ley, por supuesto, y sus objetivos son reducir de forma sustancial las emisiones de gases de efecto invernadero con el fin de limitar el aumento global de la temperatura a 2 grados de la era preindustrial. Pero haciendo los esfuerzos para que esa limitación llegue a 1,5 grados. O sea, ahí fijémonos que ese medio grado, que nos parece nada, ¿no? Porque sin embargo tiene un impacto enorme en el ambiente, porque, o sea, ese medio grado significa que estén en peligro de extinción el doble de las especies. O sea, nos parece poco, pero sin embargo es enorme y es muchísimo. También dentro de este convenio tiene como objetivo examinar las contribuciones determinadas a nivel nacional. Cada país va a hacer su propia contribución, su programa, ahora vamos a ver un poquito cómo es acá en Argentina, y lo va a presentar a la comunidad, a su inventario nacional de emisiones de gases de efecto invernadero. Y también busca este acuerdo ofrecer una vía para que las naciones desarrolladas ayuden a las naciones en desarrollo en su labor de mitigación del cambio climático y adaptación, a través de la financiación y la transferencia tecnológica. Así que bueno, acá tenemos que poner el acento, porque como dijimos antes, nuestro país es acreedor. Entonces tenemos que estar preparados para que las empresas, las personas que realizan actividades, ahora lo vamos a ver digamos, las incumbencias que podemos tener nosotros, ¿no? Pero bueno, acordémonos de esto para después volver a hacer hincapié. En ese año 2015 también se suscribe un documento internacional que se conoce como Agenda 2030 o los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son 17 objetivos con 169 metas que abordan cuestiones de importancia existencial, como llevar una vida digna, garantizar la justicia y la paz, garantizar la seguridad social, crear oportunidades de desarrollo económico, protegiendo los sistemas naturales necesarios para la vida presente y las generaciones futuras. O sea, vemos que no es solamente una cuestión de un documento ambiental, sino que también es de derechos humanos, de derechos sociales, así que es muy importante, si bien no es vinculante, o sea, los países se comprometen a aplicarlo. Entonces, ¿qué hacen? Lo receptan todos estos principios en su normativa interna. Un poco pasan de ser derecho blando, soft law, a ser imperativos en los países. Entre esos ODS hay uno específico, que es el 13, que es acción por el clima, que los países se comprometen a adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. Por supuesto que están todos interrelacionados, porque por ejemplo el 7 es energía asequible y no contaminante, entonces necesitamos que la energía sea no contaminante para adoptar medidas, ¿no? Están todos interrelacionados, pero bueno, específico para este tema de hoy sería el 13. Y ese año, 2015 también, cabe mencionar que el Papa Francisco emite la encíclica Laudato Si, que, bueno, tuvo mucha repercusión, no solo para las personas que profesan la religión católica, sino porque un líder mundial, digamos, se expresara respecto a la necesidad de proteger a la naturaleza, de respetar
digamos, de pasar de esa visión antropocentrista de alguna manera a una visión ecocentrista, donde el cambio, o sea, y expresa que el cambio climático es un problema global con graves dimensiones ambientales, sociales, económicas, distributivas y políticas. Y plantea que es uno de los principales desafíos actuales para la humanidad. Así que bueno, eso también puso el tema muy en agenda y de hecho los líderes mundiales, ¿sabe? Escuchamos este año que cuando cuando cambia la presidencia en Estados Unidos, lo primero que hizo el actual presidente Biden fue volver al Acuerdo de París, ¿no? Que su antecesor se había ido. Entonces, bueno, fue una de las promesas de campaña y dijo, bueno, nos vamos a comprometer a tomar medidas contra el cambio climático, ¿no? A salir un poco de esa teoría negacionista. Incluso se habla hoy de justicia climática en el mundo. Ya hay fallos donde se demanda a los estados, a las empresas, por no tomar medidas contra el cambio climático. Tribunales administrativos en Francia, en Holanda, hay un caso del 2015 donde un tribunal de La Haya ordena al Estado holandés a limitar las emisiones de gases de efecto invernadero, o sea, fue una causa que inician grupos ambientalistas y ciudadanos, ¿no? Contra el Estado holandés. En Alemania, muy recientemente, que tuvo bastante repercusión en los medios, en este año 2021, se inicia una acción impulsada por jóvenes y logran que el Tribunal Constitucional alemán dicte una sentencia que obliga al gobierno a modificar la ley climática que se había aprobado en 2019, por considerar que no tenía objetivos de reducción más allá del 2030, por lo cual eso está perjudicando a los jóvenes, porque si la generación actual no hace un esfuerzo para, digamos, limitar los gases de efecto invernadero, los jóvenes, que dentro de 20, 30 años van a ser, digamos, las generaciones adultas, van a verse seriamente comprometidas. Así que el Tribunal Constitucional alemán consideró que eso era así y ordena al Estado alemán, tuvo buena repercusión en el Poder Ejecutivo y están trabajando para reformar la ley climática. Recientemente también en Australia un grupo de niños y adolescentes consiguieron ganar un caso contra una minera, ¿no? Por este tema de cambio climático. Y bueno, y así hay muchísimos, o sea, quiero decir, cada vez se está hablando de que tenemos más antecedentes de esta justicia climática, como se la conoce actualmente. Bueno, a nivel nacional, nuestro país también ha sancionado normas. En el año 2019 se dicta la ley 27.520, que es la ley de presupuestos mínimos. Recordemos que las leyes de presupuestos mínimos son aquellas que se sancionan según lo establecido en el artículo 41 de la Constitución Nacional, que son imperativas en toda la nación, y las provincias deben complementarlas para aplicarlas. Esta ley es de adaptación y mitigación al cambio climático global. La autoridad de aplicación es el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable a nivel nacional. Y a nivel local va a ser el organismo que fije las provincias, que generalmente es el Ministerio de Ambiente, o bueno, en el caso de Misiones dijimos que es la primera que tiene ministerio específico sobre cambio climático, ¿no? También esta ley de presupuestos mínimos establece un gabinete nacional de cambio climático y un consejo asesor externo, que donde están representadas el sector académico, los colegios profesionales, así que también creo que el notariado puede tener participación, porque como dijimos, ese es un tema transversal que requiere de la activa participación de todos los sectores, tanto público como privado. También establece esta ley un plan nacional de adaptación y mitigación al cambio climático que cada 5 años debe actualizarse. Argentina ya hizo su primera contribución, o sea, nacional, que de acuerdo al Acuerdo de París, y en diciembre 2020 hizo la segunda. O sea, cumplió con este periodo de cada 5 años actualizarlo. Es más, hasta se adelantó, porque el primero lo había hecho en 2016, así que vencía en el 2021 y en diciembre de 2020 lo presentaron. Al que le interese está publicado en la página del Ministerio, tienen el sector específico de que hay una secretaría de cambio climático y ahí van a encontrar toda la información publicada. Bueno, por supuesto que esta ley también
digamos, establece medidas y acciones mínimas de adaptación. Después de ahí, cada jurisdicción podrá tomar las máximas que considere, ¿no? Entre las que se encuentra, que tienen relacionada nuestra función o nuestra actuación notarial, la gestión del patrimonio hídrico, la planificación de ordenamiento territorial que contemple el uso del suelo de manera ambientalmente sostenible. También las jurisdicciones locales están avanzando, sancionando sus propias normas de cambio climático. La primera de ellas fue la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que en el 2011 sancionó una ley de cambio climático, la provincia de Río Negro, también en el 2016, Santa Fe en 2021, en este año, y la provincia de Santiago del Estero también sancionó una ley este año que declara la emergencia climática hasta el 2030. En general son leyes programáticas que para su implementación requieren de reglamentación, pero que son muy importantes porque reconocen la transversalidad de la problemática del cambio climático, todas promueven la participación ciudadana de las empresas, o sea, no solamente como que incluye, digamos, que no sea siempre el Estado el único responsable, que por supuesto es el principal responsable, ¿no? En la cuestión ambiental y climática, por supuesto, pero es necesario la participación y el involucramiento de todos los sectores. Y también crean comités de cambio climático que debe estar integrado por representantes del sector público, académicos, asociaciones civiles y asociaciones profesionales. Así que ahí también los colegios notariales pueden involucrarse. Y por último, porque si charlamos de cada una de estas leyes necesitaríamos una capacitación para cada una de las leyes, ¿no? Pero eso que no lo perdamos de vista, que lo hemos charlado vos y yo, lo expresamos para el auditorio que tenemos, lo tenemos que hacer, lo vamos a hacer, Leti. Y entonces, sin duda, ¿quién mejor que vos para que empecemos a apuntar el desarrollo de cada tema? Porque le va a pasar al escucha que tenemos hoy, como dice un colega, los Instagramers, que van a decir, uy, tal tema lo quiero desarrollar. Sí, lo vamos a desarrollar. Y por eso yo creo que está bien que hoy hagas esta barrida general. Claro, como una presentación, ¿no? Una puesta en presentación del escenario que tenemos y todas las oportunidades e incumbencias que están ahí, ¿no? A la vista. Claro. Lo único que quería decir, que la ley de Santa Fe, que como dijimos se sancionó este año, que es la 14.019, en el artículo 3, donde enuncia los principios a los que se debe atender, a los que debe atender la política pública en cuestiones de respuesta al cambio climático, por supuesto que son los principios rectores del derecho ambiental, de prevención, precautorio, todos los que están enumerados en la Ley General del Ambiente, pero en el inciso N, y esto es relacionado con lo que decíamos antes, incluye el principio pro natura, y dice expresamente que en caso de duda sobre el alcance a dar a una norma jurídica en materia de cambio climático, ésta se interpretará y aplicará en el sentido más favorable a la protección de la naturaleza. Entonces ya vemos que ese principio pro natura, que fue, digamos, aplicado jurisprudencialmente en el año 2019, en el caso Majul que nombramos, ya tiene recepción en el derecho positivo local, en este caso la provincia de Santa Fe. Y no nos extrañe que próximamente más normas locales y también nacionales incluyan este principio pro natura. Así que bueno, por eso lo quería marcar porque está positivizando un principio. Son principios que, como vos bien decías, en la evolución que nos tocó vivir, qué sé yo, la generación nuestra, vos sos un poco más joven que yo, obviamente, pero que nos formamos con un derecho que, a ver, a pesar de lo que nos gustaría, que debería tener una mayor evolución, sin duda, tuvo su evolución, que era, no sé, vos lo vas a decir mejor que yo, cátedras de derecho agrario, ¿no? Y asuntos rurales, y hoy tiene este tratamiento que ya para las generaciones, como son nuestros hijos y las futuras, no les es raro hablar de esto, y este estudio profundo que merece. Pero para nosotros es acostumbrarnos, y el principio pro natura, que vos decís, no está en el ADN del jurista, decir, no, que recién se incorpora. Es muy bueno visualizar. Pensemos que por eso es como que cada vez se va avanzando y es tan importante, o sea, en esta cuestión los adultos aprendemos muchas veces de los niños y de los jóvenes. Y creo que los notarios que ya tenemos años de ejercicio, tenemos que trabajar y escuchar mucho a los noveles. Fijémonos acá el rol importantísimo que tienen los noveles, ¿no? Porque el gran desafío en esta cuestión
climática es llegar a la neutralidad en carbono en el 2050. Parece que falta mucho, pero no falta tanto. O sea, los noveles que están empezando a ejercer ahora van a estar ejerciendo en el 2050. Entonces, si no empezamos a trabajar nosotros ahora, les vamos a dejar un panorama complejo y muy complicado. Así que bueno, creo que ese también es nuestro gran desafío, ¿no? Y por supuesto, escucharlos y que ellos participen activamente, que sé que lo están haciendo. Así que eso también, no vamos a ahondar mucho porque se nos va el tiempo. Tenemos que cumplir con el reglamento, pero sé que están trabajando. Bueno, por último, ya vos has participado conmigo de otra capacitación y los que me conocen saben que yo soy muy pragmática, que me gusta siempre, o sea, además de ver la normativa y mostrar el panorama, ver qué podemos hacer. O sea, cómo pasamos de la declaración a la acción, cómo aplicamos. Así que bueno, yo creo que los desafíos y perspectivas del derecho ambiental notarial para contribuir a la adaptación y mitigación al cambio climático son, el primero, que seguramente ya me han escuchado decirlo, es incorporar la variable ambiental en todos los actos, subordinando los negocios, los contratos, las escrituras públicas a las normas de orden público ambiental. Y eso lo tenemos en el Código Civil y Comercial. Ya lo hemos hablado, por eso no voy a ahondar, pero artículo 14, cuando habla de los derechos individuales y los derechos de incidencia colectiva, y da preeminencia a estos últimos, ¿no? El 240, que habla de los límites al ejercicio de los derechos individuales sobre los bienes, o sea, y uno de esos límites es el orden público ambiental. Por eso ya hemos hablado de la función ecológica de la propiedad. Este nuevo paradigma que tenemos que adoptar, que como vos bien lo graficabas recién, que a lo mejor cuando estudiábamos era otro el paradigma, ¿no? Pero que el derecho ambiental de alguna manera ha revolucionado al derecho común en muchas cuestiones, por ejemplo en materia procesal. Los jueces siempre a nosotros nos enseñaron que debían ser imparciales, bueno, de hecho la estatua que está ahí en el Palacio de Tribunales, ¿no? Es la ciega con la venda en los ojos. Sin embargo, la Ley General del Ambiente, artículo 32, habla expresamente que el juez debe tener un rol activo en las cuestiones ambientales, incluso puede tomar medidas cautelares que no le hayan sido solicitadas. En un caso comercial, por ejemplo, nunca un juez va a decir, si no lo pide la parte actora, no va a decretar un embargo sobre los bienes del deudor, porque eso sería ir en contra del principio de congruencia, ¿no? Que solo puede resolver el juez respecto a lo que le han pedido las partes. En derecho ambiental esto no es así, sino que el juez tiene un rol más activo, también puede actuar de oficio. Entonces el notario también tiene que tener un rol más activo en estas cuestiones. Y esa neutralidad, nosotros sí, por supuesto que nosotros tenemos que ser neutrales, pero las cuestiones ambientales no son las típicas cuestiones del derecho común donde tenemos dos partes. Y además no podemos ser neutrales porque la propia norma nos está diciendo que frente a los negocios o a los intereses individuales está los derechos de incidencia colectiva y el ambiente, o sea, entre ellos el ambiente. Entonces, a ver, yo no digo que sea fácil, porque así como un juez debe tener mucho coraje y ser muy valiente para emitir un fallo donde vaya en contra de los intereses de una empresa muy poderosa o intereses políticos, también un notario y una notaria tiene que ser muy valiente y tener mucho coraje y estar muy capacitado para decirle a la persona que sabe que está interviniendo en una escritura traslativa de dominio donde va a desmontar un bosque para plantar soja, explicarle que que ahí no está permitido el cambio de uso del suelo, ¿no? O para que se venga a nuestro escritorio una constructora y diga, yo voy a hacer un edificio de 30 pisos en una zonificación que no está permitida, o en un humedal, como pasa, y después vemos los fenómenos que vemos. No voy a hablar de nadie en particular, pero hace unos años estuvo inundada la ciudad de Luján y el agua entró a la basílica. Y los especialistas me explicaban que eso es producto, del relleno que se hizo todos los country, los barrios, los lugares que se instalan en humedales, que hacen polder, que hacen, rellenos de suelo sin ninguna evaluación de impacto ambiental. Entonces, bueno, es muy, hay que tener también, plantarse, ¿no? Como se dice, tener mucho coraje, ¿no? Y está bueno plantarse, la metáfora de plantarse. Mira, pienso en voz alta. Somos conscientes que esto es una
conversación, es una capacitación y que tiene elementos, si se quiere, de estudio a profundizar y no es una postura institucional. Dicho eso, nosotros tenemos herramientas en nuestras colegiaturas, tenemos la soledad del notariado, ese notario, esa escribana solo en esa valentía que vos bien decís, pero después aparecen elementos de supralegalidad como legalizaciones, como los apostillados, y aparece esta cuestión, si se quiere, global, de la circulación de los documentos. El orden público no nos es extraño a nosotros, cuando tenemos que ver algo manifiestamente. ¿Cuántas veces nos llegan consultas, en el caso del federal, que le llegan consultas de otros países, cómo tratamos el proceso de legalización? Y vos estás diciendo algo clave, si empezamos a incorporar esta mirada, donde la fuerza de las colegiaturas hacen a tratar de a poco de ir trabajando sobre estos principios con esa atención que luego le contribuye al notariado, porque ese trabajo que lo conocemos bien nosotros, pues hemos pasado tantas veces por la tarea institucional de legalizar y demás, es colaborar con el notario. Y vos decís bien, es de a poco y con esta valentía que necesitamos para una materia que es tan trascendente. Y repito, nos acostumbramos a mirar los documentos por la cuestión del orden público, por decir una parte, ¿cómo no vamos a tener que incorporar esto? Perdón la interrupción, pero me hiciste justo pensar en este detalle. No, gracias. Por favor, complementás lo que estoy tratando de explicar, que a veces no es fácil, ¿eh? Porque no, o sea, a veces visibilizarlo, como decías vos, sobre todo a personas que han sido formadas en otro paradigma, porque esto también pasa en la justicia, ¿eh? Con jueces que rechazan in limine un amparo ambiental porque desconocen, entonces no es que, o sea, creo que se está avanzando mucho y queda mucho por hacer, ese es el gran desafío. También nosotros contamos con herramientas muy importantes, ya lo hemos hablado en otras capacitaciones, como por ejemplo la registración, a través del registro de la propiedad inmueble, la de la Dirección Provincial de Catastro, ¿no? Los predios que están afectados a planta de tratamiento de residuos peligrosos, que están afectados a bosque nativo, o sea, todo eso tiene que tener reflejo en las escrituras públicas. Y también saber asesorar a nuestros clientes, a nuestros requirentes, porque muchas veces tuvimos un caso en la comisión muy interesante que tratamos en la provincia de Corrientes, donde se le había a una empresa, se le rechazó, digamos, la exención de impuesto de sellos, porque todo lo que es la actividad forestal para bosques cultivados, que está enmarcada dentro de una ley de fomento para bosques cultivados, tiene exenciones, ¿no? Impositivas muchas veces como beneficios, o son leyes de fomento. Entonces, por cómo había redactado el colega la escritura, la dirección de rentas se lo rechazó, bueno, apelaron y demás la empresa, pero no, o sea, no había redactado de una manera, a lo mejor, a lo mejor la parte no se lo pidió, o por falta de conocimiento del colega, cómo debía redactarse esa escritura para acceder a exención impositiva. Así que es muy importante, también hay leyes, o sea, todo el tema de tributos ambientales, que cada vez va a ir avanzando también, ¿no? Hay leyes de fomento de las energías renovables que también reciben exenciones impositivas, donde hay que dejar determinada constancia. Bueno, el tema tributario, sabés que yo también me interesa, porque me interesa el tema del tributario ambiental, ¿no? Sí. Das un pie genial, Leti, y lo escuchó el auditorio cuando hablamos de tu currículum. Yo ya lo he dicho, a veces me voy a exceder con vos por elogiarte, pero pido las disculpas del caso, pero es tan real esa vinculación, que vos la pensás en tributario, que uno diría, una materia que no, ¿por qué? Y está relegada. ¿Cuántas veces hemos tenido que conversar con funcionarios y en esa charla que se hace distendida, empieza una sugerencia de la lógica de una planificación de una ley impositiva y que en esa planificación a veces podemos dar una opinión y acá empieza esto. Y es mucho lo que se puede aportar. Tenemos que luego, si vemos que da, naturalmente tenemos una consulta que nos ingresó por preguntasfederal@gmail.com de España, que creo que la estás contestando, posiblemente la vamos a mencionar a esta doctora que por lo que veo es en materia de nutrición, le agradecemos que haya aportado la consulta, que va en esa línea, es decir, ¿qué se puede hacer? Y vos lo vas contestando, lo vas desarrollando.
Y fíjate que hasta esto, que vos lo dominás muy bien, que es lo tributario, ahí se puede trabajar también, aunque sea indirectamente. Pero bueno, Por no interrumpo. supuesto, indirectamente y directamente, porque nosotros tenemos que ser capaces de ofrecer asesoramiento y mecanismos para facilitar el acceso a los créditos, a los subsidios, a los fondos. Esto que hablamos antes, relacionamos con esto que hablamos antes, que yo te dije, remarquémoslo, que es el financiamiento que ya está viniendo, porque hay fondos internacionales para financiar los proyectos de reconversión industrial, de reconversión energética. Entonces, generalmente se van a hacer escrituras de garantizar con hipotecas o adquisición de superficies para forestación. Entonces, bueno, creo que nosotros tenemos que estar capacitados para ofrecer esto, porque si no lo hacemos nosotros, o sea, más allá que tenemos que trabajar en colaboración con los abogados de la empresa y con los contadores, pero es muy importante el rol que tiene el notario, porque en definitiva es quien va a plasmar en esa escritura pública todo el resultado de ese trabajo, ¿no? Bueno, por supuesto, el trabajo integrado y colaborativo con otras disciplinas es fundamental. Nosotros en la comisión ya hemos recibido visitas de guardafauna, de licenciado en ciencias del ambiente, de ingeniero, bueno, por supuesto de abogados. Es muy, muy importante el trabajo, porque además para capacitarnos y poder atender estos requerimientos ambientales que tenemos permanentemente. Y por supuesto, todo un desafío de explorar y adoptar nuevas formas contractuales. Tenemos que buscar llenar estas lagunas. Por ejemplo, si quisiera hacerse una servidumbre ecológica, si quisiera hacerse una donación con cargo, pensemos, son casos reales, no son solamente de laboratorio, porque tenemos miembros de la comisión que han sido consultados. Si viene una persona y quiere digamos, supongamos que estuvo años reforestando un predio y lo quiere donar, ya sea a sus descendientes o a una ONG ambientalista, pero quiere el cargo, quiere asegurarse de que por ejemplo, ese bosque va a ser mantenido. Entonces, hoy en día tenemos una donación con cargo con un máximo plazo de 10 años. No tenemos contemplada esta situación. Entonces ahí tenemos que colaborar, porque ahí se va a tener que reformar, o sea, para adaptarse a todo esto, digamos, de estas acciones de mitigación contra el cambio climático, es fundamental el tema de la forestación, del mantenimiento de los humedales, que nuestro país tiene un gran patrimonio en eso. Así que bueno, creo que este es el gran desafío que tenemos, y para cerrar, quiero, hoy en un día tan especial que se celebra la amistad, quiero decirle a todos los colegas y las colegas que sean originales, que el regalo para un notario y una notaria no sea solamente la lapicera o la carpeta con cierre para llevar la documentación y el protocolo, sino que sean originales y regalen unas buenas botas de goma, para que los notarios y las notarias nos podamos ir a los montes, a las fábricas, a los edificios de construcción, a los predios, a donde hay digamos, vertidos clandestinos, a los ríos, a los humedales. Así que bueno, ese es el gran desafío, ese es el desafío que tienen sobre todo los noveles. Fijémonos que o sea, el mundo en 50 años, que no es tanto para la humanidad, duplicó la población y la economía se sextuplicó. Entonces nosotros hoy, este enorme cambio, aparte el enorme avance que ha habido en derechos humanos, en la cuestión de género y en esta cuestión ambiental, nosotros no podemos seguir ejerciendo el notariado como lo hacíamos en el siglo XX. Por supuesto que los principios fundamentales de la seguridad jurídica, de la justicia preventiva, son pilares que vamos a mantener. Pero tenemos que seguir este camino en conjunto hacia un notariado con una fuerte perspectiva socioambiental. Ese es el desafío y esa es la propuesta. Así que bueno, no sé si alguien quiere algún comentario, y yo con esto cierro para cumplir con el horario. Sos en ese sentido tan ordenada que yo te agradezco tanto, porque la exposición fue ordenadísima, la conclusión maravillosa. Lo único que uno puede aportar, porque es aportar nada más, podemos pensar en eso que vos decías cuando se nos da la consulta, el requerimiento, y que nosotros le damos la forma jurídica, y ahí, como decía, no sé, donación con cargo, por ejemplo, y no nos empieza a dar el molde jurídico. Y entonces, bueno, ahí estará el desafío del escribano, primero con las herramientas que hay, para decir, ¿cuál es el principal pedido a nuestro requirente? En este caso, empezar a priorizar esta materia, si tenemos que acudir al derecho de superficie, bueno,
con las herramientas, para luego también la otra batalla a nivel institucional, que tiene que ver con las reformas legislativas, y empiezan a ser, por suerte, porque tenemos, gracias a Dios, ahora la satisfacción de lo logrado con donaciones, se logra con un trabajo donde uno tiene que también saber escuchar a los legisladores que necesitan, saber aportar con humildad, y yo creo que esto, la verdad que te lo digo muy en positivo, veo que se está adaptando muy bien el notario en este sentido. Voy a ser muy breve, solo la consulta que di que entró, que Sí. te repito, Leti, me parece que está ya de alguna manera contestada, pero nos escribe, dice una pregunta desde España. Lo primero, felicitarles por esta interesante y pertinente disertación sobre un tema de máxima actualidad. Los recientes acontecimientos globales han evidenciado que la clave para nuestro futuro como especie radica en la protección de las especies y hábitats que nos rodean. Algunos modelos de desarrollo se han centrado en la producción y en no pocos casos no han tenido en consideración las complejas interacciones que existen entre los diferentes componentes de los ecosistemas. El desarrollo sustentable tendrá en consideración el conjunto de factores sociales, culturales, económicos, ambientales, etcétera, a la hora de evaluar la viabilidad futura de una estrategia productiva concreta. Actualmente se están desarrollando proyectos de investigación que exploran el papel de la ganadería en multitud de procesos ecológicos que influyen en nuestra capacidad para enfrentarnos al cambio climático. Entre esos proyectos se incluyen los que están valorando las múltiples implicancias derivadas del empleo de medicamentos en el ganado, de los antibióticos hasta los antiparasitarios. En el caso de estos últimos compuestos, comienzan a obtenerse resultados científicos sólidos que confirman su papel nocivo sobre las comunidades de insectos asociados a las heces del ganado, como la desaparición de estas comunidades que afecta a su vez a los procesos de fertilización de los suelos, las emisiones de metano de las heces o la capacidad de secuestro de carbono de los pastos. Me gustaría conocer la opinión de Leticia sobre estas cuestiones y cómo cree que se pueden afrontar desde la actividad notarial, cómo se pueden apoyar en el desarrollo de la actividad ganadera, a la vez que se genera nueva normativa que atienda esta situación actual y las expectativas a futuro. Saluda a la doctora Rocío Rosa García, y como te decía, Leti, que si bien tiene mucho contenido esta consulta y que creo que lo desarrolló en gran parte, motiva mucho más la tarea interdisciplinaria que vemos, porque por lo que vemos justamente la doctora García se especializa en temas de nutrición y desde España, ¿no? Pero bueno, si Mira, quieres aportar algo más. mira, a mí en una oportunidad recuerdo que me tocó participar de un caso, no interviní como notario autorizante del acta porque no era de mi jurisdicción, pero acompañé, donde, por eso lo de las botas que decía antes, donde se tomaban muestras de heces de animales, porque eso iba a un laboratorio, y de acuerdo a eso se certificaba o no si ese ganado, si esos animales eran aptos para exportar. Así que mirá vos que el tema económico ahí, como está la variable ambiental, y Total. económica y social, ¿no? Entonces, fíjense hasta eso. Y, o sea, en vez de venir, porque venían de Unión Europea los inspectores, en vez de venir el inspector de la Unión Europea, imaginémonos ahora en pandemia, que es prácticamente muy complejo, imposible, muy complejo viajar o demás, se puede hacer esa certificación con toda digamos, la seguridad que da la certificación notarial. Se toman las muestras, en vez de tener que venir el inspector certificante, lo toma el notario, lo lleva al laboratorio y esa certificación ya se manda a Europa para que digamos, ese producto, después la carne, pueda ser exportada, por ejemplo, ¿no? O se sabe que es ambientalmente, con esos animales no tuvieron, no sé, heptaclorados, no quiero hablar términos que no soy especialista, ¿no? Pero no tuvieron determinada medicación especial, entonces están aptos para consumo de determinadas personas que no pueden tener, ¿no? Alguna... Eh, Claro. por su salud y demás. Así que eso es una intervención que podemos tener todo el tiempo, ¿no? Tenemos colegas en la comisión que ejercen en ámbitos rurales, así que permanentemente también han tenido consultas por cuestiones de constataciones, cuando debe descartarse productos lácteos, o sea, cómo se descarta, eso no se puede descartar directamente a veces en un arroyo porque contamina,
Así que bueno, creo que el notario y la notaria tienen que atender estas cuestiones, ¿no? Algunos yo sé que a veces es incómodo que ir al acta, pero les aseguro que el requirente que uno fue al acta y quedó satisfecho, ese requirente queda para siempre y recomienda, ¿eh? Así que también es una fuente de trabajo y de incumbencias muy importante, muy importante. Y es una satisfacción inmensa. Leti, te agradezco tanto, porque a mí me gusta la materia, hablar con vos, y esto creo que es un día donde nos tomamos una licencia para un tratamiento distinto de lo que nos pasa diariamente, y esto es algo que lo necesitamos. Así que, Leti, te mando un Bueno, beso grande a toda la audiencia. De paso, bueno, voy a activar un poquito los comentarios, que teníamos acá varios que nos mandaron corazoncitos, saludos ay, bueno, qué lindo. pero la verdad que como siempre, todas felicitaciones recibo, Bueno, acá que me está viendo, y fantástico. tomando un pequeño brindis con mate, como. Ah, Así que bueno, bárbaro, con la... Felicidades, ¿eh? Feliz día. nos Hasta vemos, nos la vemos próxima en y siempre está abierta la comisión para todos los colegas que necesiten consultar, ¿eh? Es un gusto recibirlos. Adiós. Bueno, chao. Gracias.